Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que, sinceramente, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y, por extensión, en el nuestro. Vamos a hablar de dos nombres que, cuando se juntan, levantan pasiones, generan polémicas y, sobre todo, nos dejan con la intriga a flor de piel: Can Yaman y Demet Özdemir. Y la pregunta clave que nos hacemos hoy es: ¿Can Yaman no olvida a Demet Özdemir? ¿Qué pasó ahora? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los últimos rumores, las posibles señales y todo lo que está rodeando a esta posible conexión que sigue latente en la mente de muchos. Si son fans de estas dos estrellas y les encanta estar al día de los últimos cotilleos, definitivamente han llegado al lugar correcto. Y antes de que nos lancemos de lleno en el meollo del asunto, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que hoy viene cargadito de sorpresas. Han pasado años desde que la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir nos cautivó en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos aquí. Su química era innegable, explosiva, de esas que traspasan la pantalla y te hacen creer en el amor a primera vista. Y claro, como era de esperar, los fans empezaron a especular, a desear, a esperar que esa conexión vista en la ficción se trasladara a la vida real. Y lo hizo, o al menos eso pareció durante un tiempo. Tuvimos confirmaciones, tuvimos momentos públicos juntos, y por un momento, el mundo entero pensó que habíamos encontrado a la pareja de cuento de hadas del momento. Pero como suelen decir, las cosas bonitas a veces terminan, y su relación llegó a su fin. Sin embargo, en el universo de las celebridades, las rupturas raramente son finales definitivos. Siempre quedan cabos sueltos, miradas que se cruzan en eventos, o, más recientemente, likes y comentarios en redes sociales que encienden todas las alarmas. Y es precisamente en este último punto donde se centra nuestra intriga de hoy. Últimamente los seguidores más observadores han notado una serie de interacciones digitales entre Can Yaman y Demet Özdemir que han reavivado la llama de la especulación. Para empezar, hablemos de esos me gusta. Can Yaman, quien por cierto está viviendo un momento profesional increíble, especialmente en Italia, donde se le considera casi un ídolo, ha sido visto dando me gusta a publicaciones de Demet Özdemir. No estamos hablando de un like accidental o de una cuenta fan, hablamos de likes directos a fotos o publicaciones que ella comparte. Y esto, mis amigos, en el mundo digital de las celebridades, es una forma de comunicación. Es como enviar un pequeño guiño, un reconocimiento, un te veo. Y cuando se trata de dos personas que tuvieron una relación tan intensa y que se separaron, estos gestos adquieren un significado mucho mayor. Pero no se detiene ahí. También se ha rumoreado sobre posibles conversaciones privadas. Si bien esto es mucho más difícil de verificar, y debemos ser cautelosos con la información que no está confirmada, la suma de pequeños detalles va tejiendo una historia. Se habla de que a pesar de sus vidas aparentemente separadas, siguen manteniendo algún tipo de contacto. ¿Amistad? ¿Curiosidad? ¿O tal vez algo más profundo que aún reside en el corazón de Can? Es importante recordar que Can Yaman ha tenido otras relaciones importantes desde que terminó con Demet. Su relación con Diletta Leotta fue de alto perfil, y más recientemente, se le ha relacionado con otras figuras. Sin embargo, la conexión con Demet parece tener un eco especial. Quizás porque fue su primer gran amor público en el contexto de su éxito internacional, o tal vez porque la forma en que terminó su relación dejó a muchos con la sensación de que faltó algo por decir, o por resolver. Los rumores se intensifican cuando vemos que ambos continúan siendo relevantes en el panorama mediático. Demet Özdemir también ha tenido un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional, protagonizando series y películas que son aclamadas por la crítica y el público. Y es natural que sus caminos, aunque separados, sigan cruzándose de forma virtual. Entonces, ¿qué significa que Can Yaman dé me gusta a las fotos de Demet Özdemir ahora? Una teoría es simplemente que él la aprecia como colega y como persona. Son dos profesionales que trabajaron juntos y que seguramente conservan un respeto mutuo. Dar me gusta a una publicación puede ser una forma sencilla y discreta de mostrar ese apoyo. Quizás él simplemente está celebrando su éxito o admirando su trabajo, como muchos de sus seguidores lo hacen. Otra teoría, y quizás la que más nos intriga, es que estos gestos puedan indicar algo más.
Podrían ser una señal de nostalgia, un recuerdo de los buenos tiempos, o incluso un intento de mantener viva una conexión. La vida de las celebridades es compleja. A veces las relaciones terminan por razones que no tienen nada que ver con la falta de sentimientos, sino por incompatibilidades en estilos de vida, presiones mediáticas o decisiones personales. Tal vez Khan se da cuenta de que Demet era una persona especial en su vida, y esos pequeños gestos son su forma de reconocerlo. Además, hay que considerar el factor nostalgia. Los fans de Erkenci extrañan a esta pareja en pantalla. Cada vez que surge algo que los vincula, aunque sea de forma mínima, la comunidad de seguidores se ilumina. Es posible que Khan sea consciente de este fenómeno y que, en cierto modo, se sienta influenciado por la expectación de los fans. Sin embargo, atribuirle motivaciones únicamente basadas en la opinión pública sería simplificar demasiado. Lo que sí es innegable es que la figura de Demet Özdemir sigue teniendo un peso en la vida de Can Yaman, al menos a nivel público. A menudo cuando se le pregunta sobre sus relaciones pasadas o sobre sus recuerdos más importantes, la mención de Demet surge de forma natural. Y eso dice mucho. No se trata de una ex cualquiera, es alguien con quien compartió una etapa crucial de su vida y carrera. Hemos visto en el pasado cómo Khan ha defendido a Demet en ciertas ocasiones, o cómo ha hablado de ella con afecto. Estos gestos, aunque sean pasados, forman parte de un historial que no se borra fácilmente. Y ahora, con estas nuevas interacciones digitales, la pregunta vuelve a resonar con fuerza: ¿Can Yaman no olvida a Demet Özdemir? Es difícil dar una respuesta definitiva, porque solo ellos saben lo que realmente sucede tras bambalinas. Sin embargo, podemos analizar las señales y las interpretaciones que el público y los medios hacen de ellas. Lo que está claro es que el vínculo entre ellos, de una forma u otra, parece no haberse roto por completo. ¿Y qué pasó ahora, exactamente? Pues bien, el ahora se refiere a estas recientes actividades en redes sociales que han puesto a los fans de nuevo en alerta. No ha habido un evento público conjunto, ni una declaración oficial, sino esas pequeñas pero significativas interacciones digitales que para un ojo atento gritan: algo está pasando. Es importante recordar que las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta de conexión y comunicación, pero también pueden generar malentendidos y especulaciones. Sin embargo, en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la historia compartida y la química que demostraron hacen que cualquier tipo de interacción sea automáticamente analizada con lupa. Podríamos pensar en ello desde la perspectiva de la curiosidad. Quizás Can simplemente está curioso por saber qué está haciendo Demet, cómo le va en su carrera, o qué tipo de vida está llevando. En un mundo donde la información está tan al alcance, es natural que las exparejas, especialmente si fueron importantes, sigan una, aunque sea superficialmente, en el mundo virtual. También está la posibilidad de que se estén dando cuenta de lo que perdieron. A veces la vida te enseña lecciones valiosas, y es posible que con el tiempo y la experiencia, Can Yaman esté reevaluando su relación pasada con Demet. No podemos descartar la idea de que quizás se arrepienta de algo o reconozca el valor de lo que tuvo. Y luego está el factor mediático. Ambos son figuras públicas muy seguidas. Cualquier movimiento, por pequeño que sea, se convierte en noticia. Si Can está genuinamente interesado en Demet, ya sea como amigo o algo más, el hecho de que sus interacciones sean públicas y analizadas demuestra la magnitud de su impacto en la imaginación colectiva. Es fascinante cómo dos personas, separadas en sus vidas personales y profesionales, pueden seguir manteniendo una conexión, aunque sea a través de la distancia y de la tecnología. La pregunta de si Can Yaman olvida o no a Demet Özdemir se convierte en un reflejo de cuánto significó su relación para los fans y para la historia del entretenimiento turco. Quizás la respuesta más honesta sea que, independientemente de lo que esté pasando realmente, la idea de que Can Yaman sigue teniendo presente a Demet Özdemir es algo que muchos disfrutan especulando. Y esas pequeñas acciones en redes sociales son el combustible perfecto para avivar esas especulaciones. Es la magia del mundo de las celebridades, donde cada gesto se interpreta, se analiza y se convierte en parte de una narrativa que atrapa a millones. En resumen, lo que pasó ahora se refiere a las sutiles pero significativas interacciones en redes sociales de Can Yaman con Demet Özdemir. Estas acciones, como los me gusta en sus publicaciones, han reavivado la pregunta de si Can sigue sintiendo algo por su expareja o si, al menos, la recuerda con afecto y respeto.
Si bien no tenemos una confirmación oficial de sentimientos románticos, estas señales sugieren que el vínculo entre ellos, de alguna forma, perdura en la memoria y en el presente digital. La química que compartieron en Erkencicus fue tan potente que sigue resonando, y cualquier indicio de reconexión, por mínimo que sea, enciende la imaginación de los fans y nos deja preguntándonos ¿qué pasará después? Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la enigmática conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado desgranando estos rumores conmigo y que se queden con la intriga, porque en el mundo del espectáculo, nunca se sabe lo que el futuro nos depara. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿O son solo gestos de cordialidad? Déjenme sus teorías y comentarios en la sección de abajo. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.